Ok, vamos en Hechos capítulo 1 y vamos a seguir en versículo 12 en el día de hoy. Y la idea es la historia continúa, que todo lo que hizo el Señor Jesucristo en los evangelios, nosotros miramos el mensaje de Él y lo que Él hizo. Y ahora va continuando ya el Espíritu Santo obrando en los creyentes, obrando a través de su iglesia. Entonces es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y vamos a ver, Hechos es un libro de transición. Y especialmente en el próximo capítulo 2, vamos a ver cómo el Espíritu Santo llegó en Pentecostés. Hoy lo que vamos a mirar es cómo Dios está obrando a través de la iglesia, está obrando en nosotros, está obrando en cada creyente y usando a nosotros. La Biblia no enseña fatalismo, quiere decir que todo está hecho y nosotros no podemos cambiar absolutamente nada. Dios es soberano, es lo que vamos a ver en el pasaje. Él es soberano y sí tiene un plan, pero usa a cada uno de nosotros. Y Dios es tan soberano que aún las decisiones que tomamos, las oraciones que hacemos, todo está involucrado en su plan. Ahora, eso es un poco más allá de lo que yo puedo entender. Pero tener un Dios que es un poco más que yo puedo entender está bien. Él tiene su forma y sus actos y sus hechos son mucho más allá de lo que yo puedo comprender. Porque Él es Dios. Él es infinito. Y Él es mucho más allá de lo que yo puedo entender. Pero aún lo que yo hago o no hago no frustra su plan. Él sí está llevando a cabo su plan a la perfección en la historia. Y lo bonito es que Él quiere usarnos a nosotros. Él tiene a nosotros incluido en el hecho de compartir el evangelio, en la parte de orar por otros, en la parte de participar juntos como iglesia. Todo eso es parte de su plan. Y Él quiere usar a nosotros. Esa es la otra parte. Él desea, y aún su plan es que su iglesia, nosotros seamos Cristo en la tierra. Que nosotros somos los pies, somos las manos, somos la boca del Señor Jesucristo. Ahora, Él está en el cielo y Él está usando a nosotros para llevar a cabo su plan, su misión. Entonces, vamos a mirar, ahora hay que recordar, en Hechos estamos en una transición. Entonces, estamos viendo la historia. Nosotros no vamos a repetir todo lo que hicieron ellos. Y vamos a ver algo de eso hoy, más la próxima semana. Nosotros no vamos a, por ejemplo, no vamos a repetir la cruz, porque fue un hecho histórico, es la forma que nosotros tenemos la salvación. Tampoco vamos a repetir Pentecostés, porque es un momento histórico cuando vino el Espíritu Santo sobre los creyentes. Y vamos a mirar cómo Dios fue formando la iglesia de salir de lo que era el antiguo pacto, Antiguo Testamento, de entrar en este nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, basado en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esa es la gran diferencia entre lo que fue el pacto antiguo y el pacto nuevo. Ya tenemos Mesías, ya Mesías llegó, ya Mesías murió por nosotros para rescatarnos de nuestros pecados. Entonces tenemos ahora en Hechos cómo Dios fue formando su iglesia. Y una palabra importante que está en la pantalla, está en el próximo punto, el primer punto. Una palabra importante es la unidad. Lo que sí van a ver en los primeros capítulos de Hechos es la unidad. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es mantenernos unidos. Una de las cosas más difíciles en la iglesia o en cualquier parte, si es la familia, si es la iglesia, es la unidad. Pero Dios desea la unidad, que podemos ser nosotros uno. Mira lo que dice vamos a leer los primeros 3 versículos. Estoy empezando versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Y dice, entonces
volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el del Olivar, gracias. Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Aleo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos ellos perseveraban unánimes. Esa es la parte donde estamos pensando en la unidad. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces tenemos los primeros pasos aquí. Acaban de ver a Jesús en la ascensión. Y los ángeles que llegaron y dijeron, ¿por qué están mirando hacia arriba? Porque estaban asombrados que Jesús había dejado a ellos. Ellos habían visto a Jesús resucitado, caminando sobre la tierra por 40 días. Y ahora en la ascensión subió. Y estaban ahí mirando y los ángeles aparecieron a ellos y dieron a ellos la misión, la comisión de ir y compartir lo que Dios había hecho en cuanto a la resurrección, la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, eso es la gran comisión, lo que Dios dio a ellos. Entonces, aquí tenemos lo importante aquí para nosotros es ver que lo que hicieron primeramente era reunirse para orar. Oraron juntos, unánimes. Entonces, nosotros necesitamos aprovechar los momentos que tenemos para orar juntos como iglesia. Vamos a orar al final de la reunión. Y no es solo para llenar el tiempo. Tan importante la oración el uno por el otro, la oración en los grupos casa. Nosotros reunimos entre semana en los grupos para estar orando el uno por el otro. Estudiamos el pasaje, pero luego es de orar el uno por el otro. Espero que cuando estamos hablando de las peticiones que están anotando, que recuerden entre semana de orar el uno por el otro, orando unánimes. Esta palabra constante es muy importante. Ellos perseveraban en la oración. Nosotros tenemos que estar orando constantemente. Nosotros, si no oramos, no tenemos poder. Poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. La única forma que nosotros vamos a poder vivir la vida cristiana es con el poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Tenemos que orar mucho, perseverar en la oración, orando el uno por el otro. Todos nosotros necesitamos oración. Orando que el Señor va a obrar en nosotros, va a cambiar nuestras vidas, que vamos a tener la fuerza para seguir adelante. Ahora, la única forma de hacer eso es tomar tiempo. Apartar tiempo en su diario para vivir, para orar, es tan importante. Orar. Si no está tomando tiempo ahora para orar todos los días por su familia, por su trabajo, por las personas alrededor que necesitan a Cristo, es tiempo para decir, desde hoy en adelante voy a estar orando. Voy a orar por la iglesia. Voy a orar por impacto. Mira, nosotros no vamos a crecer y no vamos a ver gente llegar a Cristo si no estamos orando. Porque no depende de nosotros, depende de Dios y el Espíritu de Dios operando en nosotros. Hay que orar. Aún yo quiero retarles a ayunar. Yo creo nosotros normalmente en Impacto somos buenísimos para comer. Cada reunión, si es una reunión casa, si es una reunión domingo, siempre necesitamos algo para comer. No es malo, no estoy en contra, pero un día de ayuno nos ayuda también. Porque la idea del ayuno es que cada vez que mi estómago me dice que quiero McDonald's, que no, es el tiempo para orar. Me recuerda orar.
Entonces, cada vez que yo siento que ¿dónde están los donuts? No, es tiempo para orar. Entonces, me recuerda orar. El ayuno es importante. Entonces, quiero animarles, tomar un día para ayunar. Eso es, y orar. Orar por su familia, orar por la iglesia, orar por las personas que están alrededor. Nosotros hemos decidido tomar miércoles para orar con Laura. Entonces, si quieren tomar miércoles, bien. Si otro día te sirve mejor, bien. Toma 24 horas para orar. Bueno, yo sé que hay que trabajar y todo. Digo, no comer por 24 horas, puedes tomar agua, lo que... Si nunca has hecho eso, de pronto empezar con líquido, pues, no café, tomarlo en serio, pero tomar algo para no desmayarse. Pero es importante aprender esa disciplina de la oración, tomar más tiempo, tomar un día. No puedo imaginar cuánto tiempo tomamos nosotros para preparar y comer y limpiar. Todo ese tiempo puede orar, en vez de estar preparando la comida y alistando, comiendo, limpiando, oración. Entonces, dice, yo no tengo tiempo para orar. Puede ayunar y va a encontrar el tiempo. ¿Por qué estaban orando? Porque estaban buscando la voluntad de Dios. Estaban buscando que Él iba a obrar en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas? Que estamos buscando que Dios va a dirigirnos para mostrarnos, o solo estamos viviendo. Si solo está viviendo, tomando sus decisiones y haciendo lo que quiere hacer, no, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es buscando al Señor, buscando a Él diariamente, orando. Mira, perseveraron ellos unánimes en oración y ruego. Bueno, no hay tanta diferencia entre esas dos palabras, pero solo está ahí para dar énfasis en cuanto del fervor que ellos tenían. Estaban unidos, estaban preocupados el uno por el otro. Es parte de la unidad, ¿cierto? Parte de la unidad es estar preocupado por mi hermano y lo que está pasando en su vida. Conozco sus dolores, sus problemas y estoy orando. Y ese fervor de la idea de oración y ruego que estaban ahí con todo corazón. Entonces, fervor no es solo emocionalismo, ¿ok? Fervor sale de mi relación con Dios. Sale de mí porque yo amo a Él y yo veo lo que Él ha hecho por mí y eso me da la pasión para buscarlo y para estar con los demás. Entonces, fervor aquí no estamos buscando emoción por emoción. Nuestra emoción está basada en lo que sabemos de Dios, en lo que vemos en la palabra de Dios y este tiempo con Él. Entonces, vamos a seguir. Entonces, queremos estar unidos juntos porque vemos que Dios está obrando en este mundo y quiero ser parte, ¿ok? Entonces somos nosotros que estamos incluidos ahí. No es solo cuando hablamos de Dios y Él es soberano, no es que yo solo estoy dejando que Dios va a hacer su cosa y yo no puedo hacer nada. No, yo estoy involucrado en el plan de Dios. Colaborador, me fascina esta palabra que Dios y Pablo usa en sus cartas cuando habla de él mismo y los demás. Están colaboradores y nosotros somos colaboradores junto con Cristo y con los unos con los otros. Ok, nosotros involucrados. Ahora mira la próxima parte, empezando en versículo 16. Él dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, varones y hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ok, vamos a mirar solo una parte
en cuanto de Judas acá, pero lo que vemos es que la palabra cumplida en cuanto de Judas es necesario. La palabra de Dios no puede fallar. Entonces es interesante, aún con Judas, ¿quién escogió Judas para estar entre los 12? Jesús mismo, ¿cierto? Porque Él escogió todos los 12. Él escogió Judas sabiendo que Judas iba a ser una persona mala. ¿Sabes? Yo estaba pensando en cuanto a la vida de él. Uno de los argumentos mejores para las personas que dudan si Jesús era quien era, que realmente era Dios, es Judas. ¿Por qué? Porque Judas estaba adentro y estaba en el campo y no era bueno, era malo. Él estaba ahí espiando. Él sabía todos los secretos del grupo. Y cuando preguntaron a él en cuanto de Jesús, fácilmente él podía haber dicho, pero yo lo vi haciendo eso, yo lo vi haciendo lo otro. Pero Judas no tenía nada malo para decir en cuanto a Jesús. Él no podía decir, bueno, yo vi a Jesús hacer eso, yo vi a Jesús hacer el otro. No, él no tenía argumento y aún vemos después tomó su propia vida. Entonces él tenía tanto remordimiento por lo que él había hecho contra Jesús. Es el argumento mejor de que había alguien adentro del grupo que estaba fijando y él mismo se dio cuenta que quién era Jesús. Y él es el argumento para nosotros para decir Jesús es Dios. Jesús resucitó de entre los muertos. Jesús es quien dijo. Ok, entonces tenemos a Jesús. Es necesario. Vemos las promesas de Dios que son siempre fieles. Él siempre va a cumplir su palabra. Cuando pensamos en Judas, dice que el que guiaba a ellos hacia a Jesús para prenderlo, era contado entre los mismos 12. Tenía parte con ellos. Ok, tenemos que recordar que no es suficiente ser un parte del grupo. No es suficiente ser miembro de una iglesia. No es suficiente aún ministrar, porque Judas hizo todo eso y no era creyente. Él estuvo con los 12 y aún en la noche cuando Jesús dijo, uno de ustedes va a traicionarme, ninguno dijo, es Judas. Obviamente es Judas. No, ni tenía idea quién era, porque Judas hizo todo lo que los demás hicieron. Él tenía la misma cara cuando salieron. Él fue y tocó puertas con todos. Él estuvo ahí cuando sanaron a las personas, pero no era creyente. Entonces no es suficiente participar sin realmente tener un cambio en su corazón. No podemos ser personas que solo están participando con la iglesia. Tenemos que ser personas que tenemos una relación personal con Cristo y creemos en Él con todo nuestro corazón. Judas es la persona más triste de la historia. Aún Jesús dijo que mejor fuera que no naciera, porque lo que él hizo. Pero peor la persona, terrible que la persona que piensa que por asistir a una iglesia, aún por participar, aún por servir, que eso es suficiente. No es. Por ninguna obra nosotros somos salvos. No somos salvos solo por la sangre de Cristo, solo por una relación personal con Él, solo porque hemos entregado nuestra vida a Él, solo por arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Él a limpiar nuestro corazón. ¿Sabes las palabras más tristes que están en la Biblia? En Mateo 7, 21-23. Cuando Jesús habla a personas que dicen, pero hicimos milagros en su nombre. Nosotros estuvimos ahí predicando en su nombre. Y Jesús dice, apártense de mí. Nunca los conocí. No hay palabras peores que estas. Apártense de mí, nunca los conocí. Tenemos que estar seguros que conocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador.
que Él es lo más importante para nuestras vidas, que estamos caminando con Él. Judas estaba dentro del círculo más íntimo. Estaba ahí con Jesús. Vio todo, pero no era parte. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué pasa con Él? Empezando en versículo 18. Ya leí la primera parte. Vamos a leer 18 a 20. Dice, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Al-Seldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, en los versículos 18 a 20, lo que vemos que, aunque pareciera por 3 días que se acabó todo por lo que hizo Judas, que ya crucificaron a Jesús, lo que vemos es que Dios es soberano. Vemos que Él está involucrado en lo que está pasando en este mundo y sí tenía un plan, y el plan de Él era la resurrección. Y Jesús había dicho eso de antemano. Y vemos el fin de los enemigos de Dios. El ejemplo es Judas. El ejemplo es que fue su destrucción, aunque Él quería destruir a Jesús. Fue en cambio la destrucción de Judas, su derrota. Él no podría vencer a Jesús. Y lo que vemos cuando leemos al final, aunque hoy en día pareciera que la maldad está avanzando, no va a ganar. Yo leí el último capítulo y Jesús va a ganar. Eso es lo que es la promesa de la palabra de Dios. Aunque pareciera en este momento que Judas había ganado, no ganó. La resurrección, Jesús resucitó el tercer día y Él venció la muerte y el pecado. Y Él vive ahora. Y aunque pareciera hoy día que la maldad está tan fuerte y no podemos ver cómo vamos a ganar, yo quiero decirles, vamos a ganar. Jesús sí va a derrotar a todo enemigo, todos los enemigos bajo sus pies. Vamos a verlo un día. Entonces, lo que vemos en Judas aquí, que su destrucción, la derrota y la profecía que fue dado desde antes. Y es interesante como él habla de la profecía de David, que era una profecía dada por el Espíritu Santo. Eso es algo importante, porque vemos que lo que tenemos en la palabra de Dios es por inspiración del Espíritu Santo. Y lo que tenemos aquí, lo que estamos estudiando, es confiable porque es dado por el Espíritu Santo. Y cuando hace referencia a David y los salmos y la profecía, es la palabra de Dios dado por el Espíritu Santo y es confiable. Es su palabra. Él tiene la palabra final. Aunque el hombre piensa que él puede ganar, aunque el hombre piensa que él puede derrotar a Dios, y tenemos tanta gente hoy en día diciendo que no hay Dios o Dios es muerto. No. Aunque solo hay una persona en este mundo que creyera en Dios, Dios no ha fallado. Y Dios no van a ganar a Dios. Puede ser 7 billones contra Dios y Dios va a ganar. Dios es el que va a tener la última palabra. Vamos a seguir. Versículo 22. Versículo 22 dice, 21, perdón. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros desde el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado a Barsabás, que tenía
por sobrenombre Justo y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces todos los corazones de todos, a todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces vamos hasta aquí por el momento. Entonces vamos a pensar en la próxima parte, en versículos 21-22, que cuando quieren reemplazar o quieren poner otro en el lugar de Judas, están hablando de las características. ¿Quién puede ser? Había 120 en el aposento alto, pero cuando hablaron de quién iba a tomar este lugar, llegaron con dos. ¿Por qué? Porque dijeron, si va a ser apóstol junto con nosotros, necesita haber estado desde el principio, desde el bautismo, cuando Juan bautizó a Jesús. Entonces, desde este momento, caminando con nosotros, estando con nosotros, escuchando también las palabras de Jesús hasta la ascensión. Entonces, la idea es en todo este tiempo que había participado, había visto y estaba convencido, obviamente, de quién es Jesús. Entonces, ellos encontraron entre el grupo dos candidatos. Entonces, algunas cosas importantísimas acá. Apóstol es una palabra que es usada bastante en televisión y en otras iglesias para nombrar una persona. Aún yo vi uno esta semana que estaba hablando de la importancia del rol del apóstol. Pero quiero decirles, apóstol con mayúscula no existe hoy en día. Porque no hay una persona, no hay un hombre que puede llenar los requisitos que está en estos versículos. Entonces no se engañan. Apóstol es una persona que es escogido por Dios, escogido por Jesucristo, que había estado con Él, que caminó con Él y vio a Él. Entonces esos son los requisitos. Apóstol como minúscula, que es como una persona enviado, que la palabra usa a veces como un misionero, podemos pensar, pero mayúscula en este sentido, una persona que vemos que escribió la palabra de Dios, que hizo milagros, que participó, que es la extensión de lo que pasó en el principio. Eso no existe hoy en día. No hay más apóstoles. Entonces, eso fue una situación única en este momento. Importantísimo. Mira los requisitos que ellos mismos pusieron. Ahora, ellos dicen, ok, vamos a escoger, y escogieron a Matías. Ok, vemos la dirección al Señor ahora. Entonces, la última parte, versículos 23 en adelante. Entonces, en versículo 23 señalaron a dos entre Barsabás y a Matías, o Justo y Matías, y oraron y pidieron dirección del Señor. Y luego en versículo 25 dice, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, contado de nuevo, como Judas estaba contado antes, ahora Matías va a ser contado. Ahora, ellos buscó la dirección del Señor, pero usaron ¿qué? Suertes. Es tomado de la idea del Antiguo Testamento de Urim y Tumim, donde usaron para buscar la dirección del Señor. No es la forma que nosotros necesitamos buscar la dirección del Señor. No es que nosotros vamos a tomar de este pasaje y decir, bueno, vamos a tener dos dados con sí y no, y vamos a tirarlos y ver si vamos a Las Vegas o no. No, esa es la idea. No vamos a tirar buscando la voluntad de Dios, porque no vivimos por suertes. Ellos habían orado, habían buscado la voluntad de Dios y sí obedecieron lo que Dios dijo. Sí creyeron que era el Espíritu de Dios que dirigió lo que estaban haciendo. Nosotros, si no sale como nos gusta, vamos a tirar 1 o 2 o 3 veces para ver si sale por fin como queremos. Pero eso no es la idea. La idea es que ellos realmente creyeron que Dios iba a dirigir sus pasos, oraron como habían pasado tiempo orando,
y habían escogido entre dos candidatos buenos y luego cualquiera de los dos que Dios iba a revelar y lo hizo. No es, de nuevo, eso no es el patrón para nosotros para tomar decisiones. Nosotros sí vamos a buscar al Señor en oración. Sí vamos a buscar principios bíblicos para ayudarnos. Ellos no tenían la ventaja de tener todo el Nuevo Testamento para guiarles. Ellos estaban viviendo el principio de esta nueva iglesia. Entonces estaban todavía buscando la voluntad de Dios como en una forma bajo el antiguo pacto. Ahora nosotros con el Espíritu Santo tenemos el Espíritu Santo para guiarnos. Estamos buscando a Él, la palabra, para tomar nuestras decisiones. Entonces son principios bíblicos juntos con el Espíritu Santo, que es donde vamos a buscar a nosotros tomar decisiones. ¿Qué vemos en esta parte entonces? ¿Qué vemos vemos que Dios está operando? Vemos que Dios tiene un plan para nosotros. Vemos la gran importancia de la oración. Yo quiero animarles, yo quiero rogarles a orar. Orar, pasar tiempo en oración, orando por la iglesia, orando por el uno por el otro, que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Vemos también la importancia de ser real, que vamos a tener una relación genuina con Dios. No sea una persona que solo participa en una forma superficial, pero una persona que ama a Cristo, una persona que obedece al Señor, que estamos caminando con Él. Y vemos que somos partícipes. El Señor quiere usarnos. Vamos a orar.